Bien, también. Bueno, el día de hoy, el viernes tuvimos la primera, ¿verdad?, del año. De todas maneras, feliz año a todos, a todas. Hoy está con nosotros los responsables de los programas de bienestar y quienes tienen los precios, como siempre, de Profeco. Pero antes de eso quisiera leer un posicionamiento con relación a lo ocurrido en Venezuela hace unos días. Aunque ya hubo un posicionamiento de nuestra parte, quisiera leer un posicionamiento más detallado. La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todos. El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Eso implica de manera concreta, primero, el respeto pleno y restricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas. Segundo, la inversión productiva orientada al desarrollo en infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología. El desarrollo se construye. Tercero, una integración económica regional basada en cadenas productivas compartidas, comercio justo y beneficio para todos los países del continente, que nos permita ser autosuficientes como región a la par de competir con el crecimiento de Asia. Cuarto, el bienestar social como eje central del desarrollo. El crecimiento económico que no reduce desigualdades ni pobreza no puede considerarse verdadero progreso. Quinto, el diálogo permanente entre iguales. La estabilidad del hemisferio se construye con entendimiento, cooperación y respeto mutuo.
México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman. Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Esa es la visión que defendemos y seguiremos defendiendo: integración económica del continente y cooperación con respeto a la soberanía. En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, en los últimos meses hemos establecido un entendimiento con Estados Unidos basado en 4 principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación. México coopera con Estados Unidos incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida. Para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio. Los resultados están a la vista: una reducción de 37% en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales, decenas de delincuentes extraditados. Sin embargo, es importante recalcar que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino. De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero, tanto en México como en los Estados Unidos. Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump, la atención a las causas también es fundamental. Hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas. Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no. Esta es la posición que queríamos hacer de su conocimiento el día de hoy. Vamos, si quieren, a quienes quieren los precios, luego al informe de los programas de bienestar y después contestamos sus preguntas. Adelante. Muy buenos días, con su permiso, Presidenta. ¿Quiénes quieren los precios? Iniciamos con las buenas noticias. Finabien sigue siendo la mejor remesadora, la que da un mejor promedio de comisión y un mejor promedio de tipo de cambio, pero el ejercicio que hacemos en la calculadora que tenemos disponible para todas y para todos los paisanos en la página de internet de Profeco, hacemos un simulacro de envío de $400, Finabien estaría dando 7,293.07 para la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Le vamos a poner una palomita, y la remesadora que menos da por la misma cantidad de dólares es RIA Money Transfer con 6,948 pesos con 24 centavos. Le vamos a poner un tache. Adelante. Para la modalidad de envíos en efectivo, la que mejor da es Pangea Money Transfer en esta modalidad, 7,340 pesos por $400, una palomita, y la que menos da es World Remit, 6,943 pesos con 70 centavos por estos mismos $400. Por eso siempre decimos que es muy importante que los paisanos que envíen su dinero a México comparen y revisen
estos dos factores, el promedio de comisión y el promedio de tipo de cambio, para que con esta fórmula podamos dar cuántos pesos dan por estos dólares que envían. Adelante, vamos a ponerle a World Remit un tache. Adelante, por favor. Bien, en nuestro seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, para el 2 de enero el precio promedio está en 23 pesos con 60 centavos, por debajo de los 24 pesos que está en el acuerdo, y tenemos identificado estas estaciones que dan precios justos. Esta Pemex en Corregidora Querétaro, 23 pesos con 17 centavos, aquí en cada una de las regiones y las marcas y las direcciones, y en ningún caso el margen de ganancia supera los 2 pesos por litro de gasolina regular. Les vamos a poner una palomita. Y están las que se siguen volando la barda con los precios, teniendo esta Oxogas en Monterrey, Nuevo León, 24 pesos con 99 centavos, con una ganancia de 2 pesos con 86 centavos por litro de gasolina, y aquí las marcas que dan más caro que el promedio en cada una de las regiones les vamos a poner un tache. Ahora, en nuestro seguimiento al paquete contra la inflación y la carestía, recordar esta canasta básica de 24 productos. Tenemos la más barata, Bodega Aurrera Aguascalientes, con 760 pesos con 60 centavos, le ponemos una palomita. Y la más cara, Walmart Balbuena, aquí en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, 951,50, le vamos a poner un tache. En nuestro comparativo de 3 ciudades, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la más barata, Walmart Echegaray, 796,80, una palomita. Y la más cara, Soriana Hiper Echegaray, 888,80, también palomita por estar por debajo de los 910 pesos. En el caso de Tlaxcala, Soriana Hiper número 74, la más barata, 815,40, palomita. Y la más cara, Walmart El Molinito, 920,80 centavos, le vamos a poner un tache. En Durango, Chedraui, 803 pesos con 30, la más barata, palomita. Y la más cara, Soriana Hiper 20 de noviembre, 939,70, le vamos a poner un tache. Continuamos ahora este es un comparativo de juguetes que hacemos en apoyo a los Reyes Magos que están a punto de llegar. Tenemos un monitoreo de 584 juguetes en toda la República Mexicana y queremos ponerles algunos ejemplos de estos comparativos que hacemos, que pueden consultar en nuestro ¿Quiénes quieren los precios? En la página de internet. Ahí está el QR para disposición de todos. Por ejemplo, este set de esta muñeca Barbie puede llegar a costar entre 699 pesos hasta 1,039, depende del establecimiento en donde lo compren, el mismo set. Y aquí tenemos este juego de mesa, dependiendo donde lo compren, igual puede llegar a costar desde 249 pesos hasta 489 pesos. Por eso es muy importante que consulten esta plataforma para que vean en dónde adquirir los Reyes Magos los juguetes para esta noche. Adelante. Tenemos otros ejemplos. Este montable lo pueden encontrar desde 1,999 pesos hasta 2,599, exactamente el mismo producto. Y tenemos este otro muñeco de acción, 259 hasta 499 pesos. Y también tenemos una información importante que darles. El día de hoy vamos a terminar, durante todo el fin de semana estuvimos monitoreando precios de roscas de Reyes. Hoy a mediodía vamos a tener disponible para todas y para todos ustedes en nuestra página de internet un comparativo de precios de roscas de Reyes en varios lugares de la República para que también comparen y adquieran a precios justos este tan tradicional pan. Adelante. Finaliza, en nuestra revista del consumidor de enero tenemos 2 consejos importantísimos para la cuesta de enero, para atender la cuesta de enero. Uno es una colaboración que tenemos con la Conducef para generar nuevos hábitos financieros a partir de enero y en la sección Finanzas Personales, una guía para organizar tu dinero y cumplir tus metas económicas. Ya está disponible la revista de enero, tanto física como de manera digital en nuestro en este QR. Adelante.
Finalizamos ahora sí con los consejos Profeco de la semana. 1, Finabien inicia el 2026 siendo la remesadora que da más por tu dinero, recurre a sus servicios, hay 1,700 sucursales en todo el país. 2, a los Reyes Magos les recordamos que tenemos el quienes quieren los precios para que comparen y elijan precios justos en los regalos para las niñas y para los niños. Y 3, revisa los consejos que tiene la revista del consumidor de enero para contrarrestar la cuesta de enero. Encuentra la gratuita impresa o digital. Muchas gracias, presidenta. Aquí están nuestras redes sociales y la página de internet. Adelante. Con el permiso de la presidenta, pues iniciamos el año con muy buenas noticias para todos los derechohabientes y beneficiarios de las pensiones y programas de bienestar. Adelante. En el 2025 cerramos con un padrón casi de 18,5 millones de beneficiarios y derechohabientes de los programas que coordina la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 579,304 millones de pesos. ¿Cuál es la meta para el 2026? Hacia final del 2026 llegaremos a 20,3 millones de derechohabientes de las pensiones y programas de bienestar, con una inversión social de 663,719 millones de pesos que están establecidos en el presupuesto de la Federación. Adelante. ¿Cómo está distribuido estas metas para 2026? Llegaremos a 14,1 millones de adultos mayores que ejercerán su derecho a la pensión de bienestar, casi 3,5 millones de mujeres mayores de 60 años recibirán esta pensión, 2 millones de personas con discapacidad, 312,000 madres trabajadoras que recibirán el apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas y 445,000 sembradores y sembradoras recibirán su apoyo a través de un jornal mensual en este 2026, sumando los 20,334,000 derechohabientes. Los programas de bienestar crecen continuamente, especialmente los que están establecidos en la Constitución. De esta manera se ejercerán 663,719 millones de pesos. Adelante. Y bueno, a partir del día de hoy vamos a empezar la dispersión del primer bimestre de este año, su bimestre enero-febrero 2026. 13,4 millones de adultos mayores a partir del día de hoy recibirán su pensión de 6,400 pesos bimestrales. Es decir, tiene un aumento de 200 pesos, de 6,200 a 6,400, así lo dispuso nuestra presidenta. Adelante. 2,982,000 mujeres recibirán su pensión a partir del día de hoy y su pensión será bimestralmente de 3,100 pesos. Adelante. Para las personas con discapacidad, 1,613,000 personas recibirán su pensión de 3,300 pesos bimestrales. En el caso del programa Madres Trabajadoras, en este bimestre, 237,855 madres recibirán el apoyo de 1,650 pesos bimestrales para 2026. En suma, en este bimestre estaremos dispersando 18,268,000 beneficiarios que recibirán su pensión y este bimestre, solo este bimestre, la inversión social supera los 99,000 millones de pesos. Adelante, solo enero-febrero es el monto de la dispersión, es muy importante, casi estamos llegando a los 100,000 millones de pesos. Y aquí está el calendario que les reiteramos a todos los derechohabientes que siempre sigan nuestras redes oficiales de la Secretaría de Bienestar para que tengan la información correcta. A partir del día de hoy, lunes 5 de enero y hasta el miércoles 28 de enero, se dispersará
como ha venido sucediendo en el orden de la primera letra del apellido, de tal manera que tengamos la posibilidad de brindarles un buen servicio a través del Banco del Bienestar. Es cuanto, Presidenta. Feliz año a todos. ¿Quién sigue? Pamela. Muy buenos días a todas y todos, también feliz inicio de año. Con su permiso, Presidenta, en atención a su instrucción de dar continuidad a los programas de bienestar y en cumplimiento a los 100 compromisos presidenciales para el segundo piso de la Cuarta Transformación, en 2025 logramos satisfactoriamente la ampliación del programa La Escuela es Nuestra al nivel medio superior y bajo este esquema de operación, mismo similar que en el programa de educación básica. En este sentido, importante retomar que al cierre del ejercicio fiscal anterior de 2025 se logró la cobertura de 69.291 escuelas de educación básica y 6.317 planteles educativos de educación media superior. Un total de 75.608 escuelas beneficiadas a nivel nacional, lo que representó un 41% de cobertura en ambos niveles educativos y una inversión de cerca de 24,000 millones de pesos para el beneficio de 8.4 millones de estudiantes. El presupuesto asignado este año incrementa, tenemos 26,000 millones de pesos, para los cuales se proyecta la atención de 78,923 escuelas, que representan la formación de aproximadamente 9.5 millones de estudiantes entre ambos niveles educativos. Este presupuesto estará designado para la mejora de sus espacios educativos, como ya conocen el programa, mediante los recursos que otorga directamente el programa a los comités escolares de administración participativa, conformados por madres, padres, maestras, maestros, desde básica a nivel medio superior. En el caso del nivel medio superior, reiterar que también los estudiantes cuentan con voz y voto en los comités escolares. La meta de este año suma 72.831 escuelas de educación básica, una cobertura aproximada del 42% a nivel nacional, 6.092 planteles de educación superior y refleja el 51% de este nivel educativo. De esta manera proyectamos ese 42% de escuelas totales por atender en ambos niveles educativos. Es primordial recordar que la participación de padres, madres, maestras y maestros no solamente se realiza para la decisión, digamos, de sus comités escolares, sino también para la identificación de las necesidades de sus planteles y de sus diagnósticos. Recordemos que justamente en el caso de educación media superior, pues como ya comenté, pueden participar también los estudiantes. En la gráfica siguiente quisiera mostrar la proyección de atención del plan sexenal, el cual se diseñó con la finalidad de dar cobertura estratégica a niveles, ambos niveles educativos. Bajo el esquema de contar con suficiencia presupuestaria, estaríamos apoyando en todos los años del sexenio a las escuelas que pertenecen a planes de justicia y a las escuelas de educación especial. En cuanto a las escuelas de nivel inicial, durante 2025 cubrimos el 100% de las existentes, sin embargo hay nuevas incorporaciones, un 7% de nuevas incorporaciones. Preescolares y primarias se considera la atención aproximada de un tercio del total de las escuelas, y para secundarias y centros educativos del nivel medio superior integramos alrededor del 50% de las escuelas restantes, que en suma con aquellas que ya recibieron el presupuesto en 2025 lograrían la cobertura total en este año de secundarias y planteles de educación media superior, los cuales proyectarían su atención hasta en 3 ocasiones en el sexenio. Y finalmente mostrar el calendario operativo. En enero, febrero y marzo están programadas las asambleas en las escuelas para que estén atentas y atentos las maestras y los maestros directivos de los planteles para la visita de las servidoras y servidores de la Nación, quienes orientan los procesos del programa durante todo el ejercicio fiscal. En abril y mayo estaremos realizando la entrega de los medios de pago del Banco del Bienestar a las tesoreras y tesoreros de los comités escolares de administración participativa, y a finales de mayo estimamos que podemos estar realizando el pago en las escuelas de este año que van a ser beneficiadas, y así es como el gobierno de la presidenta pues refrenda su compromiso con la educación de las niñas, niños y jóvenes del país. Gracias, presidenta.
Con su permiso, Presidenta. Primero, pues excelente inicio de año para todas y para todos, especialmente para las y los becarios de este gran sistema de becas de nuestro país. Por lo que corresponde a becas, siguiente por favor. Por lo que corresponde a becas, este es el cierre de año. Ahí tenemos los datos de con cuántos becarios y cuál es el monto con el que estamos cerrando el 2025. Para la beca Rita Cetina son 8.851.348 becarios con una inversión superior a los 76.600 millones de pesos. Para Benito Juárez, media superior, son 4.094.419 becarios con una inversión que supera los 40.100 millones de pesos. Y para Jóvenes Escribiendo el Futuro, cerramos con 409.226 becarios con una inversión también superior a los 11.800 millones de pesos. Ya en su total son ya 13.354.993 becarios en los 3 programas, con una inversión anual superior a los 128.600 millones de pesos. Siguiente, por favor. Aquí es donde vemos el crecimiento que ha tenido becas y que tendrá en el próximo año. Del lado izquierdo podemos ver, en este año, bueno, ya este año, 2026, en el 2019 se atendieron, cuando nace la Coordinación Nacional de Becas con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se atendieron a 7.2 millones de estudiantes. Ya ahora en el 2025, en el pasado año, se atendieron a 13.3 millones. Pero en este 2026 se atenderán a 22.8 millones de estudiantes. Esto ya genera que becas se convierta en el programa con mayor número de beneficiarios en los programas sociales del Gobierno de la República. Y en la gráfica podemos ver de manera ascendente también de qué manera ha crecido el presupuesto. 58.200 millones de pesos en el 2019, los 128.600 millones de pesos de lo que hablamos en la lámina anterior para el 2025, y en el 2026 la presidenta pues ha destinado que se otorguen 178.200 millones de pesos en materia de becas para las y los estudiantes. Esto nos lleva a un crecimiento superior al 200%. Siendo exactos, es el 216% de crecimiento. Siguiente, por favor. Ha habido por ahí información que ha estado circulando sobre la beca Rita Cetina en materia de educación primaria. Les pedimos a todas y a todos que por favor solamente se fíen de las redes sociales oficiales, y hoy por instrucciones de la presidenta damos a conocer de qué manera será el comportamiento de la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria. El monto será de 2.500 pesos por becario y esta beca tendrá la funcionalidad para útiles escolares y uniformes. Y el registro pues se hará, ese será un apoyo único, que se hará un apoyo anual, pero será por estudiante. Y estaremos integrando de primero a sexto grado a todos los estudiantes que se encuentran en un plantel público escolarizado, y las asambleas las arrancamos ya en el mes de febrero para que todas y todos tengan la información puntual. Siguiente, por favor. Y pues las buenas noticias no paran, así como lo decía la secretaria Ariadna. Hoy también nosotros arrancamos con la entrega de tarjetas para quienes hicieron su registro a la beca Rita Cetina en secundaria. Las y los servidores de la educación estarán entregando el 1.053.215 tarjetas en los próximos días. Así que pues les pedimos a todos quienes hicieron su registro que estén atentos a la convocatoria de su asamblea y no falten, por favor. Queremos que pronto tengan las tarjetas en sus manos y los apoyos pues puedan llegar como nos ha instruido la presidenta, directos, sin intermediarios y tampoco con ningún contratiempo. Por lo que corresponde a becas es cuanto. Me pide la presidenta que abordemos lo del Plan Michoacán. Esa es la beca Gertrudis Bocanegra, que es para los estudiantes de educación superior. Se le va a atender a todos los estudiantes de Michoacán. Ya hicieron su registro, ahora nos encontramos procesando las tarjetas y en el mes de febrero estaremos haciendo la entrega ya de los medios de cobro. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy les informamos sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y su operación durante el año 2026.
Como ustedes saben, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del bienestar del Gobierno de México que atiende a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no cuentan con un empleo, participando a través de actividades productivas mediante su capacitación en negocios, en tiendas, en diversos talleres, en empresas, centros de trabajo que están registrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en capacitación a lo largo de 12 meses. Para este año 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25,173 millones de pesos, monto que será destinado para el pago directo y sin intermediarios de los apoyos económicos a las y los jóvenes, además de la cobertura del seguro médico del IMSS mientras se desarrolla su capacitación. Y asimismo, para abonar a las buenas noticias que han también mencionado anteriormente, mencionar que gracias a la política salarial impulsada por el gobierno de nuestra presidenta, en 2026 el salario mínimo general creció un 13%. Como ustedes saben, el monto económico otorgado a las y los jóvenes por su capacitación en el trabajo es equivalente al del salario mínimo, por lo cual dicha política pública de dignificación en el trabajo, emprendida y consolidada en los gobiernos de la transformación, hace que en este año 2026 las y los jóvenes reciban 9,582 pesos mensuales por trabajo aprendido. Esto lo consolida como el mayor monto otorgado en los programas del bienestar por beneficiario. De igual manera, informarle al pueblo de México que para el año 2026, entre las y los jóvenes que están actualmente en capacitación, más los que van a incorporarse a lo largo del año a través del programa, se atenderán a 500,000 de jóvenes. Igualmente informar que hoy 5 de enero inician capacitación 45,000 nuevos jóvenes, quienes recibirán su apoyo económico el día 28 de enero a través de su tarjeta del Banco del Bienestar, las cuales van a ser entregadas en esta semana en todo el país. Aprovecho para recordarle a las y los jóvenes que participan en este programa que recibirán su apoyo económico todos los días 28 de cada mes, siempre y cuando se cumpla con el desarrollo de las actividades de capacitación. Y ya de cierre, informar que el próximo periodo de vinculaciones iniciará el 1 de febrero. Ahí se abrirán cerca de 36,000 espacios de capacitación, los cuales se distribuyen de manera focalizada en las zonas de mayor rezago social y las que forman parte de las estrategias especiales del Gobierno de México, como los planes de justicia y también comunidades indígenas, el Plan Michoacán, como ya también mencionó nuestra presidenta, así como la estrategia de construcción por la paz. Es cuanto, presidenta. Feliz año a todas y todos. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, después de escuchar la explicación puntual de mis compañeras y compañeros, me corresponde hacer un cierre general e informar a cuántas personas llegarán los programas para el bienestar este año. Adelante. En esta lámina podemos ver todos los programas, muchos ya derechos constitucionales de la gente, otros más programas nuevos de esta administración, compromisos cumplidos de la presidenta. Aquí no hay esfuerzos aislados, sino un estado de bienestar que ha ido creciendo, consolidándose y ampliándose año con año. Están las pensiones, las becas, la escuela es nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Salud Casa por Casa, los programas de apoyo al campo, Bien Pesca y el programa de mejoramiento de vivienda. Todos forman parte del mismo compromiso con el pueblo de México. En su conjunto, los programas para el bienestar son el corazón de la política social de nuestro gobierno. Son la base de la Cuarta Transformación porque colocan en el centro a las personas, reconocen derechos y transforman vidas. Siguiente. En 2026 alcanzaremos la cifra histórica de 42,9 millones de beneficiarias, beneficiarios y derechohabientes, lo que significa 10 millones de personas nuevas incorporadas a los programas para el bienestar. Nunca antes el Estado mexicano había llegado a tantas personas de manera directa y sin intermediarios. Este crecimiento incluye la incorporación de más de 7 millones de familias con estudiantes de primaria, cumpliendo el compromiso de la presidenta de que todas las niñas y niños de escuelas públicas cuenten con un apoyo del Estado. En su conjunto, todos los programas contarán con un presupuesto sin precedentes, más de 1 billón de pesos, la inversión social más alta en la historia de nuestro país. En la siguiente gráfica se muestra claramente que este ha sido un hecho sostenido.
La inversión social ha crecido de manera constante año con año hasta llegar en 2026 a este nivel histórico. Todo esto ha sido posible gracias a un manejo honesto de los recursos públicos y a una recaudación justa y eficiente que permite devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Pero más allá de las cifras, lo más importante es lo que estos programas significan en la vida cotidiana. Tranquilidad para las familias, respaldo para quienes más lo necesitan y certeza de que el bienestar es un derecho, no un privilegio. Por eso, en 2026 vamos a seguir trabajando con honestidad, compromiso y con la convicción de que gobernar es servir. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información, 1 billón de pesos 2026, este año, dedicado a las y los mexicanos, con el principio de la cuarta transformación por el bien de todos, primero los pobres, y la garantía de los derechos del pueblo de México, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la vivienda y los programas de bienestar, que como bien lo explicó Julio, ahora hay una beca única especial para útiles y uniformes para todos los niños y niñas de primaria, y la beca Gertrudis Bocanegra, que en este momento es para los jóvenes de Michoacán que estudian en educación superior, que es para transporte, y el objetivo es poco a poco ir creciendo esta beca para los jóvenes de educación superior. Bueno, pues esta es la información el día de hoy, y ahora sí, vamos a las preguntas. A ver, por acá. A ver, vamos acá, Carlos, y luego… Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Feliz año, Presidenta. Feliz año a todos. ¿Qué papel debe de jugar la ONU y la OEA ante esta situación que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos, Presidenta? Bueno, la Carta de las Naciones Unidas es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y la ONU y otra organización multilateral que es la OEA, pues deben de garantizar esto, siempre buscar una salida pacífica, como lo establece nuestra Constitución y la Carta de Naciones Unidas. Hoy hay, entiendo, una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mañana hay una reunión de la OEA, y esta va a ser la posición de México, la que dije el día de hoy. Nosotros no estamos a favor de las intervenciones, sino de la solución pacífica siempre y el diálogo como la forma de resolver cualquier diferencia entre las naciones. Pareciera que el tema principal no era esta supuesta relación entre el presidente Maduro y el crimen organizado, sino los mismos funcionarios de Estados Unidos han dejado ver su interés en el tema del petróleo, pero solamente en Venezuela no es el tema del petróleo, sino también el uranio. ¿De qué manera, qué lectura le da usted con esta situación de que no solamente es la captura de Nicolás Maduro, sino los dichos ya sobre el petróleo que ha hecho Estados Unidos, presidente? Yo lo diría en dos sentidos, ¿no? El primero, los recursos naturales de cualquier estado o nación son parte de la soberanía de las naciones, y es el pueblo y sus gobiernos quienes deben de definir cómo se utilizan estos recursos naturales. Esa es siempre nuestra posición. Ahora, por otro lado, como lo dije en el documento, si el objetivo que nosotros creemos que es positivo para todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe, es fortalecer al continente como un bloque económico, nuestra visión es que no es con la fuerza ni con la visión de un solo estado, sino es la cooperación para el desarrollo de todos los estados que componen el continente. Que esto es deseable y factible, no solamente el Tratado Comercial de América del Norte, que siempre hemos defendido como la mejor forma de competir frente
a los países asiáticos, en particular frente a China, sino que debe ampliarse a una cooperación mayor con todo el continente. Eso daría una fortaleza económica enorme a América Latina y en general a todo el continente americano, incluyendo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Esa fue una visión que en su inicio lo planteó el presidente López Obrador. Nosotros coincidimos y creemos que es la forma de avanzar hacia la fortaleza económica del continente americano. Pareciera que con el control de las reservas de petróleo de Venezuela en Estados Unidos se controlaría el precio del petróleo, Presidenta. ¿Qué lectura le da y de qué manera, si están contemplando algún ajuste en el precio del barril del petróleo en México con esta situación, con este nuevo? Vamos a esperar, a ver, siempre ocurren, no ha cambiado mucho, de hecho el peso amaneció abajo de 18, no ha cambiado, digamos, bajó un poco el precio del petróleo, pero no ha cambiado en demasía, entonces vamos a esperar. Y ustedes saben que además nosotros presentamos un precio del petróleo en el presupuesto, pero siempre hay garantías en México si es que llegara a bajar el presupuesto nacional a partir de la disminución del precio del petróleo. Personalmente, ¿usted ha hablado con otros mandatarios de la región, no solo de América, sino de Hablé otros continentes? con el presidente Petro el sábado y hablé con el presidente Sánchez de España. Me buscó él. Hablé con él, de ahí surge este posicionamiento que hicimos conjunto, que esencialmente recupera el posicionamiento que hizo México el sábado. Ayer hubo una reunión de cancilleres de CELAC y entiendo que el día de hoy y mañana va a seguir habiendo reuniones. Mañana hay una reunión de la OEA y pues esta visión que no debe ser por la fuerza, sino siempre con el diálogo y el entendimiento. El presidente Donald Trump atacó Venezuela, ha amenazado a Dinamarca con hacerse de Groenlandia, ha amenazado con hacerse del poder del Canal de Panamá, amenazó a Cuba, amenazó a Colombia, incluso ha dejado ver sus intenciones de intervenir en México. Presidenta, ¿quién le puede poner un límite a Donald Trump cuando ni siquiera él respeta las propias leyes de su país? Los pueblos y la fortaleza de México. Por eso en México hay que mantenernos unidos y con una visión clara, porque esa visión la establece nuestra Constitución. Y la defensa de nuestra soberanía debe ser parte de la posición de todos. Hay algunos que no, que buscan la intervención externa para fortalecerse, pero eso no lleva a nada. Se equivocan quienes piensan que fortaleciéndose afuera van a tener mayor presencia con el pueblo de México. No, la soberanía es algo inherente a nosotros, está en nuestra Constitución, en el artículo 39 y 40, y debe ser la posición de todas y todos los mexicanos, la defensa de nuestra soberanía. ¿Buscaría una llamada con el presidente Trump cuando incluso a raíz de la captura del presidente Maduro ha dicho que hay que hacer algo con México? Por ahora no tenemos pensado una llamada, hay coordinación, hay colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, sin subordinación. Hay 4 principios que es muy importante que ustedes conozcan, los pusimos en una lámina que establecen el entendimiento con Estados Unidos, que se estableció con el secretario del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, esta colaboración y coordinación basada en este entendimiento. En ese documento está establecido estos 4 principios que son reconocidos por ambos países: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno somos responsables en nuestro territorio, nos coordinamos, colaboramos, hay incluso información que nos da
el gobierno de Estados Unidos o las agencias de Estados Unidos para la operación en México. Hay colaboración en inteligencia, pero es muy clara la soberanía de las dos naciones. Y la responsabilidad, hay una responsabilidad nuestra aquí en nuestro territorio, y también Estados Unidos tiene una responsabilidad desde la atención a las causas para evitar el consumo de drogas en su país, como también el que no haya tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México, como también lo que ellos deben hacer en su territorio, porque nosotros colaboramos para que además no lo hacemos con convicción de que no pase droga de México a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa en su territorio? Ya cuando llega allá, ¿quién distribuye esa droga? ¿Dónde queda el dinero de la venta de la droga ilegal? Ellos también tienen una tarea dentro de su territorio, por eso hablamos de responsabilidad compartida y diferenciada. Respeto y confianza mutua. Tenemos que tener confianza entre las naciones y respeto entre las naciones. Y cooperación sin subordinación. Estos son 4 principios que hemos establecido en la relación y el entendimiento con ellos. Y hay avances importantes. El jueves vamos a presentar, va a ser en Morelos, porque el jueves vamos a Morelos, pero ya los resultados de todo el 2025 en materia de disminución de delitos de alto impacto y el trabajo que hacemos para la construcción de la paz y la reducción en el tráfico de drogas y la cero impunidad, la disminución en delitos. Hasta ahora, hasta noviembre, presentamos una reducción desde que nosotros llegamos a noviembre de 37% en homicidios dolosos, 32 homicidios menos cada día. Son alrededor de 300 toneladas de drogas incautadas, más de 1,000 laboratorios desarticulados y disminución en una buena parte de los delitos. Y vamos a seguir trabajando con las dos esencias de nuestra estrategia, que es la atención a las causas y la cero impunidad. Y ahora hay más colaboración con la Fiscalía General de la República. El cambio en el Poder Judicial ayuda a que haya una reducción de la impunidad en nuestro país. Y vamos a seguir colaborando, cooperando en el marco, pues, de estos principios. Presidenta, pareciera contradictorio que con estos dichos de que hay que hacer algo con México, meses pasados, tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio han reconocido la colaboración y el trabajo que han hecho con México. Sí, han manifestado en varias ocasiones que es un muy buen momento de la relación con México. Recuerden que el Consejo Nacional de Seguridad también envió a delincuentes a Estados Unidos, se han extraditado otras personas. Entonces hay colaboración, hay cooperación, y siempre pues con el principio del diálogo. Y más allá de las diferencias, es importante que nuestra posición sea firme, clara siempre, en términos del respeto a nuestra soberanía y la visión del respeto a la soberanía de todos los pueblos y naciones, y al mismo tiempo cooperar, colaborar con base en nuestros principios. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Vamos, a ver, aquí mismo vamos acá y luego para acá. Gracias, buenos días, Presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Bueno, continuando con este tema, después de lo que vimos el sábado, hubo algunas manifestaciones en la Ciudad de México. Preguntarle cuál sería su llamado, porque bueno, hubo confrontaciones entre pues distintos pues personas que están a favor de la intervención, personas que no están a favor, venezolanos, mexicanos. ¿Cuál sería su llamado para esta unidad que usted está pidiendo, Presidenta? Paz siempre,
hacer las manifestaciones de manera pacífica. México es un país libre, aquí se respeta la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, y siempre hay que hacerlo de manera pacífica. Gracias. Y sobre el tema de los programas, preguntarle, en este billón de presupuesto que está destinado, ¿está incluida la beca Gertrudis Bocanegra? Sí. ¿O va aparte? Sí. Y nos mencionaban ahorita también el programa social que tiene un incremento de 200 pesos es la pensión. Decían que Jóvenes Construyendo el Futuro se homologa con el salario mínimo. ¿Algún otro programa que tenga un incremento en particular o todo se mantiene Pensión igual? universal adulto mayor cuando deja el presidente López Obrador el gobierno estaba en 6,000, 2025 6,200 y este año 6,400. Eso está establecido en la Constitución, que hay que aumentar los programas constitucionales de bienestar. Igual ese no está en la Constitución, vamos pronto a enviar iniciativa para que quede en la Constitución Pensión Mujeres Bienestar. Recibe un incremento de 3,000 a 3,100 pesos y Jóvenes Construyendo el Futuro también, que sube y discapacidad también. Gracias. Y preguntarle también, después de este sismo que tuvimos el viernes, si ya tiene un balance de lo ocurrido en Guerrero. Sí, no lo traigo en este momento, a ver si nos lo pueden pasar, pero sí se reunió el Consejo de Protección Civil, estuvo muy atenta Laura y en coordinación con todos los estados, particularmente con Guerrero y con la Ciudad de México. Y tenemos ahí el resumen y con gusto se los pasamos ahora. En Guerrero informaba la gobernadora que va a iniciar un censo. ¿También participará Secretaría de Bienestar en este censo o será estatal? Es estatal y vamos a apoyar si es necesario. Ok, y finalmente, Presidenta, bueno, se informó que hoy a las 11 de la mañana víctimas del tren interoceánico acudirán a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia contra constructores, contratistas, servidores públicos que presuntamente estarían involucrados en el accidente de hace 8 días. Conocer su opinión, Presidenta, ¿es necesario este tipo de denuncias, sobre todo cuando pues se está por su parte garantizando reparación del daño? Hay libertad de las personas. Sin embargo, es importante que sepan lo siguiente. Lo primero es que la propia Fiscalía abre una carpeta de investigación, dada el fallecimiento de las personas y también pues los heridos. Por cierto, quedan 17 personas todavía en hospitales. Entonces, la propia Fiscalía tiene la obligación de abrir una carpeta de investigación y está haciendo las investigaciones a partir de peritajes especializados, donde apoya también la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para poder determinar la causa del accidente y a partir de ahí deslindar responsabilidades. De todas maneras hay un seguro del tren para apoyo, bueno, hay 2 seguros, uno de ellos para apoyo a las personas. Y además el gobierno ya le hizo saber a la Fiscalía y lo hicimos saber públicamente que va a haber reparación integral del daño. Así que va a haber apoyo a todas las familias y se está en contacto con todas las familias. Y bueno, independientemente del resultado que dé entonces también esta denuncia penal que ellos interpongan. Pues hay que ver quiénes son primero, quién está interponiendo esta denuncia. Vamos a ver y no es necesario que se acerquen, tienen el derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen abogados. A veces hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y les ofrecen que van a obtener más recursos y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados. En este caso no lo necesitan. Con acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas van a tener todo el apoyo del gobierno que requieran, además de lo que van a recibir por los seguros, el apoyo de una reparación integral del daño. ¿Y a través de la Comisión de Víctimas se detectó esto, Presidenta, alguna inconformidad? Porque, bueno, no ha habido ninguna inconformidad, se tiene
comunicación con todos. Hay una persona, como lo he explicado, a cargo de en contacto con cada familia, incluso también con las familias que siguen hospitalizados, alguno de sus miembros. Se ha dado este primer apoyo a varias familias ya y que se acerquen a la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Hay un teléfono también que pusimos, si no tienen el contacto personalizado, a ver si lo ponen por ahí, para que puedan hablar ese teléfono. Cualquier víctima, cualquier persona que haya estado en el tren, en el accidente, se puede comunicar a ese número de teléfono. Es 55 22 30 2106. Y ya para finalizar, ¿se sabe cuánto será el monto del seguro que se paga por víctima? Está la consejera jurídica hablando con la aseguradora para poder establecer el monto, pero más allá del monto de la aseguradora, repito, la Fiscalía determinará, de acuerdo a la ley de víctimas o la ley de atención a víctimas, la reparación integral del daño adicional al seguro. Muchas gracias. Buenos. Sí. Bueno, vamos, aquí había dicho. 11 pacientes hospitalizados en distintos centros hospitalarios y cada paciente cuenta con el apoyo de un servidor público. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de 24 horas. Estas llamadas que sostuvo con el presidente ¿hubo alguna otra situación en la que quedaran? Creo que ya se oye. ¿Ya se escucha? Gracias. En la que quedaran, por ejemplo, ¿hubo algún tema más allá de un pronunciamiento, vayan a hacer alguna acción conjunta de alguna otra forma? Llamó el presidente Petros al presidente CELAC en este momento. Ayer se llamó a una reunión de los cancilleres. Asistieron varios representantes de distintas naciones y el día de hoy entiendo que va a haber otra reunión para mantenernos en contacto con todos los países de América Latina. Con el presidente Sánchez habló también de la reactivación de la relación bilateral entre ambos países. Él nos buscó, le tomé la llamada, manifestó su solidaridad con América Latina, con México en particular, y quedamos de volvernos a llamar. Después no tocamos en particular ese tema. Pero sí podría haber ya… De todas maneras, hay relación con el gobierno de España, ustedes lo saben. No hay ninguna ruptura en las relaciones. Está el tema, por supuesto, del perdón. Recientemente, tanto el canciller de España como el secretario de Cultura de España, derivado de las exhibiciones que ha habido, porque fueron varias exhibiciones que están en España en este momento, tanto de mujeres indígenas como de piezas arqueológicas de distintas culturas, civilizaciones, hicieron un reconocimiento a los pueblos originarios y a situaciones de exactamente, no quiero poner palabras en ellos que no hayan dicho, pero a la situación de la llegada de los españoles en el siglo XVI y la conquista. Entonces, nosotros reconocimos esas declaraciones, pero hasta el momento pues seguimos con la relación que hemos tenido hasta siempre. ¿Podría darse ya un pase de hoja a esta situación? Bueno, ya, eso ya lo veremos más adelante. También preguntarle, presidenta, ¿ha enviado usted alguna carta de manera particular a las Naciones Unidas o a la OEA o ha hablado con alguno de los representantes? Está, por supuesto, los representantes, está el embajador Vasconcelos y ahora Alejandro Encinas es nuestro representante ante la OEA y ellos pues defenderán la posición de México que dijimos el sábado, que ha sido siempre nuestra posición y la que manifestamos el día de hoy. Este entendimiento que usted señalaba hace unos momentos que se tiene entre México y Estados Unidos es garantía para que Estados Unidos no intervenga en México bajo el pretexto de capturar a alguno de los capos de la droga, y usted tiene miedo, como asegura Donald Trump. Son formas de hablar del presidente Trump. Yo no creo en la invasión, no creo ni siquiera que sea algo que ellos
lo estén tomando muy en serio. Pero nosotros lo manifestamos lo dijo él, varias veces en las llamadas que hemos tenido, han sido casi 14 llamadas, sin mal no me acuerdo. Él en varias ocasiones ha insistido en que el ejército de Estados Unidos pueda ingresar a México. Nosotros hemos dicho que no, de manera muy firme. Primero porque defendemos nuestra soberanía y segundo porque no es necesario. La visión, el problema de la inseguridad, la violencia en México derivada de la delincuencia organizada no se resuelve con una intervención. Nosotros hemos planteado una estrategia integral que tiene que ver con la atención a las causas y la cero impunidad en 4 ejes de la estrategia. La atención a las causas, que en días próximos vamos a presentar un apoyo adicional a los jóvenes, más que económico, es un apoyo para más acceso a la educación, a la cultura, al deporte, y este trabajo que hacemos territorial muy focalizado en distintos municipios para que los jóvenes puedan no estar en riesgo de acercarse a un grupo delictivo, y si ya están en riesgo, sacarlos de ahí. Entonces, la atención a las causas de manera integral. Lo segundo es la consolidación de la Guardia, que hemos trabajado mucho en eso y vamos a seguir. Y en los estados también la consolidación de las policías estatales, que es una tarea de los gobernadores. La tercera es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, que a eso hemos dedicado muchos recursos, y ahora con la coordinación de la Fiscalía va a ser todavía mayor. Y la coordinación con todas las entidades de la República, la coordinación entre las fuerzas federales y las instituciones federales y también con los estados de la República y con los municipios. Entonces, y vamos dando resultados y vamos a seguir así. Eso es una tarea de todos los días atendemos el Gabinete de Seguridad, ahora vamos a los estados para poder trabajar más de cerca todavía con los gobernadores, para poder atender pues no solamente los homicidios, sino también otros delitos que afectan, como el caso de la extorsión, al que le estamos dedicando también recursos y tiempo para erradicar la extorsión en nuestro país. Entonces, y trabajamos con Estados Unidos en capacitación, en comunicación, en información, y eso, esa forma de coordinación es buena. Pero la intervención no es una opción. Y aquí es un asunto de responsabilidad, porque hay quien aquí en México acostumbra decir es que se necesita mano dura, y no es eso, es un asunto de responsabilidad y honestidad, porque nosotros vivimos en México la famosa guerra contra el narco, en donde había mucha hipocresía, porque se destinaron recursos en una visión además por encima de la Constitución, de incluso matar delincuentes sin juicio o presuntos delincuentes, porque cuando ocurre eso pues ni siquiera se sabe. En eso nosotros no estamos de acuerdo. El respeto a la ley, el respeto a la norma es fundamental para la garantía también de la construcción de la paz. Entonces, nosotros vivimos eso, pero además con la hipocresía de un García Luna que estaba vinculado con el narco. Fíjense, por cierto, ahora lo ponemos. Entonces nosotros ya vivimos eso. Entonces se requiere honestidad y mucha responsabilidad, atención y disciplina para atender, y estrategia, el tema de la inseguridad en México, y cooperar con Estados Unidos para
evitar al máximo que lleguen drogas a Estados Unidos, porque no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a los de México, ni a ningún lado. Son drogas que tienen efectos muy, muy graves. Ahora, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, Estados Unidos también tiene que actuar atendiendo a las causas, evitar que los jóvenes se acerquen a las drogas. Esa es parte sustantiva en la construcción de una política de construcción de la paz en el más amplio sentido de la palabra. Gracias, presidenta. Ayer un joven volvió a burlar, pues digamos, esta barrera, porque no es prácticamente seguridad, sino pero ayer ni barrera había. Ayer llegamos a la secundaria, a la preparatoria, al Cebetis, en Tizayuca, Hidalgo, y afuera de la preparatoria había muchísima gente. Entonces yo pedí que entraran, porque supuestamente íbamos a hacer sin evento público una supervisión de la obra. Nos pasó algo similar en Tlaxcala también, cuando llegamos a la Universidad Rosario Castellanos, que había mucha gente afuera y abrimos las puertas, hicimos una asamblea muy rápida. Aquí tampoco iban a entrar la gente, pero había tanta gente que yo pedí que entrara, entonces ni siquiera había ninguna barrera. Este chico, antes de entrar, había denunciado un problema de justicia, relacionado con justicia, muy delicado para él, y donde él denunciaba que no se había atendido suficiente el caso. Lo atendí afuera, pero en su desesperación pues quiso acercarse también a volverlo a decir en el micrófono, y lo atendió el equipo. De hecho, le pedí ayer a la fiscal Ernestina Godoy si pudiera ver este caso en particular para que pueda acercarse pues a este joven para poderlo apoyar. Entonces, más que otra cosa fue eso, no es que hayan saltado una valla, sino que abrimos y estaba la gente ahí, pues. Aún así, presidenta, es una cercanía la que usted tiene con la gente. Sin embargo, pues en esta cercanía pudiera haber un conflicto mayor o un percance. Estaría pensando en reforzarle el tema de la ayudantía, no de la seguridad, sino de la ayudantía, para evitar pues que se le acerquen. Normalmente hay una pequeña valla entre, sobre todo para evitar pues el apachurramiento, vamos a decirlo así, normalmente ocurre. Entonces hay una pequeña valla donde está el público, la gente que va a los eventos, y esa es la manera en que mantenemos. Ayer pues no hubo esta situación, pero al revés, yo me gusta estar cerca de la gente. Eso es algo extraordinario, hermosísimo, y mal haría en que no hubiera esta cercanía. Gracias. Bueno, vamos por acá ahora de este lado, a ver la compañera que… Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarle, el día sábado también, a partir de lo ocurrido en Venezuela, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues se pronunció con un mensaje en el que reiteró su apoyo directo a usted. Saber qué responde a este mensaje. Es muy buen mensaje, muy contundente, como siempre ha sido él. Y no es menor lo que ocurrió de la invasión, la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y él hace este mensaje, y en nuestro movimiento hay mucha unidad, y en este caso, cuando hablamos de la no intervención, es una unidad muy amplia, y así debe ser. Hay quien desde la derecha no está de acuerdo con esto, inclusive llama a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente en el país, no tienen el apoyo popular y creen que desde fuera lo van a tener. Pero eso nunca ha sido cierto en México ni en ningún lugar. Entonces,
la defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer pues el reconocimiento que hace el presidente López Obrador a mi persona. Sí, ¿ha tenido comunicación directa con el expresidente López Obrador? No, de manera directa no. ¿Buscaría alguna llamada telefónica para pues comentar sobre estos temas? No lo tengo pensado. Él mencionó cuando presentó su libro en este video que difundió que él regresaría a la vida pública por diferentes circunstancias, entre ellas para respaldarla y defender pues la defender su soberanía, investidura. sí. Así es. ¿Considera que esta es una situación en la cual él podría regresar? Bueno, ese es un asunto de él, ¿verdad? Que él tiene que tomar su decisión. Yo no puedo tomar decisiones por él. Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con la intervención en Venezuela. Eso incluso lo dicen las encuestas. Entonces, no creo que haya riesgo en este momento, no lo considero así, pero él pues es libre siempre y nosotros pues con un reconocimiento muy amplio siempre al presidente López Obrador. Gracias. Y con esta incertidumbre de lo que, bueno, a partir de lo que ocurrió el sábado, ¿cuál es el mensaje que usted daría a la ciudadanía sobre pues, la seguridad en México y esta posibilidad que ha circulado en redes sociales, bueno, diversos mensajes de que México podría ser otro de los países pues, en donde podría haber esta intervención? Primero, el trabajo permanente de la presidenta, de su equipo y en coordinación con todas las instituciones de todos los estados de la República. El trabajo permanente para disminuir la inseguridad. Y la búsqueda siempre de una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, manteniendo nuestros principios firmes. Ahora, yo lo he dicho de diferentes formas, pero México es un país libre, independiente y soberano. Y frente a cualquier intervención, el pueblo de México va a permanecer unido. Lo dice nuestro himno y así es. La gente defiende la independencia y la soberanía de México en una amplísima mayoría. Son muy pocos los que buscan el intervencionismo de fuera. Y no considero que haya riesgo. Gracias, presidenta. Finalmente, saber si ya hubo comunicación desde la Cancillería o directamente desde Presidencia con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Todavía no hay comunicación con ella. ¿Se buscará comunicación en estos días o se esperará? Pues vamos a ver, también depende de ellos, ¿no? Okay. Muchas gracias, presidenta. Sí. Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en este contexto del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, preguntarle justamente sobre esto que decía hace un momento. Decía, son los pueblos los que pueden poner un alto pues a este tipo de violaciones al derecho internacional. Preguntarle sobre esto porque este tipo de operativos, si se le puede llamar así, ocurren en total impunidad. En esta ocasión fue en Venezuela, pero en México también ya ocurrió en julio de 2024, cuando presuntamente agentes estadounidenses intervinieron en el secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. México en aquel momento, el gobierno pasado, pues envió notas diplomáticas y Estados Unidos pues ni siquiera contestó apropiadamente a esas notas diplomáticas. Previamente había habido ya también comunicaciones con el gobierno estadounidense sobre otro tipo de intervencionismos, como por ejemplo el financiamiento a pues grupos opositores a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y lo mismo, o sea, Estados Unidos no contestó. Esto lo que nos refleja es que
a Estados Unidos, pues sin importar quién esté gobernando ese país, pues ni es un socio confiable ni es un vecino amistoso. Entonces, preguntarle en realidad cuáles serían los medios de defensa que tienen los países, las naciones, para defender sus soberanías en contextos como el que estamos viviendo. Siempre es mantenerse unidos, la defensa de la soberanía nacional en todos los países y particularmente en México. El ser firmes, no estar zigzagueando en la definición clara y la cercanía con el pueblo. No hay de otra. El presidente López Obrador tiene una frase ahora que hizo su tuit que dice: puede ser una victoria en el corto plazo, pero no sé exactamente cómo lo dice, a ver si, pero es efímera. Por eso nosotros siempre vamos a defender. Dice: no olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. Y eso es así. Se puede ver como una victoria hoy, pero al final lo más importante es el apoyo del pueblo, el apoyo popular. Y en este caso, por eso nuestra defensa, nuestro gobierno siempre va a estar cerca del pueblo. Por eso los programas de bienestar son tan fundamentales, porque el pueblo sabe que el gobierno está con ellos. Esa es nuestra mejor garantía, siempre. Y en la relación con Estados Unidos somos vecinos, somos socios comerciales, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y debemos buscar siempre una buena relación, no siendo firmes en nuestros principios, pero no buscar una confrontación, sino siempre una buena relación, por el bien de los mexicanos, de aquí y de allá. Siempre, por eso ahora que hemos vivido pues durante ya casi un año, que si los aranceles, que si otros temas, siempre decimos cabeza fría, porque hay que tener temperamento, sí, pero temple también, para mantener y buscar siempre una buena relación. No nos vamos a ir a ningún lado, somos vecinos para siempre. Presidenta, también sobre el mensaje que manda este ataque a la soberanía y al pueblo venezolano, pero este mensaje que manda al resto del mundo de que si países hegemónicos quieren los recursos, pues van a ir por ellos. En ese sentido, pues recordar que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y que ya quedó al descubierto que ese es el verdadero objetivo de esto que está pasando, de esta situación que estamos enfrentando como planeta, y preguntarle pues cómo estaríamos los mexicanos, las mexicanas preparadas, porque nos decía hace un momento, pues hasta en el himno lo conocemos desde niños, desde niñas, que hay que estar listos cuando esté el grito de guerra y si un extraño enemigo osare pisar territorio mexicano, pues estar listos para la defensa. Pero más allá de esto, pues preguntarle cómo podemos los mexicanos, las mexicanas estar listos para la defensa de nuestra patria y de nuestros recursos en momentos donde Donald Trump pues dice hay que hacer algo con México, hay que hacer algo con Colombia, hay que hacer algo con Groenlandia y con Panamá y todo lo que ya sabemos. Estar atentos e informados. Y conocer la historia de México, conocer la historia de lo que ha pasado. Y el pueblo de México tiene la soberanía en el corazón. Entonces, y nosotros vamos a seguir informando. Repito, no veo riesgos con México. En la relación con Estados Unidos, pues sí hay una situación especial que estamos viviendo desde que llegó el presidente Trump, pero vamos a buscar siempre el entendimiento manteniendo nuestros principios firmes. Sobre el tema de la Organización de las Naciones Unidas, también ya le preguntaban hace un momento, pero pues insistir, porque
estas instituciones internacionales que fueron creadas justamente pensando en que no se repitieran escenarios como los de la Segunda Guerra Mundial, pues al final no están funcionando, o sea, no funcionaron con el tema Gaza, no están funcionando en este momento con el tema Venezuela. Hay una inacción total de la Organización de las Naciones Unidas. Preguntarle si es momento de repensar, pues ya no quizá reestructurar la Organización de las Naciones Unidas, sino crear nuevos mecanismos donde realmente se pueda defender las soberanías nacionales. Tiene que ser el multilateralismo y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones. Pero la ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección de el nuevo titular de Naciones Unidas, ¿cómo es? Secretario General de Naciones Unidas. Y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución, no fortalecimiento burocrático, sino su surgimiento. La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente y tienen que defenderla todas las naciones. Es decir, usted estaría porque las Naciones Unidas ya, digamos, se fortalezca, se salga de este letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo. Presidenta, también preguntarle su opinión sobre el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Esto se lo pregunto porque las grandes corporaciones mediáticas construyen a los enemigos de las libertades y a los enemigos de la democracia. En el pasado, pues, construían a partir de la figura de los comunistas, ¿no? Eran los que se comían a los niños, etcétera. En este momento construyen a los enemigos a partir de conceptos como, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico y también todo el tema de la dictadura, la autocracia. En México, particularmente, lo intentaron estos medios extranjeros, medios nacionales, en el contexto de las elecciones de 2024, construir esta imagen falsa del narcogobierno, el narcopresidente, la narcocandidata, el narcoestado, sin presentar ninguna prueba. Y sistemáticamente lo hacen, lo hicieron en su momento en Irak, ¿no? Con las armas de destrucción masiva, lo cual era una falsedad, justificando la invasión en Medio Oriente, en Afganistán, en otros lugares. Lo hacen con Gaza, lo hacen con Venezuela, lo hacen con Cuba, lo hacen con México, con Colombia, con Argentina, en fin. Preguntarle sobre este papel que se aleja sobre todo de los principios éticos del periodismo. En primer lugar, la ética periodística pues mandata a buscar la verdad y también mandata a los periodistas, a los comunicadores, respetar los derechos humanos, incluido no solo el derecho humano a la información, sino el derecho humano a la democracia, el derecho humano a la soberanía, el derecho humano también a la libre autodeterminación de los pueblos. Estas corporaciones mediáticas se alejan de todo ello, incluso la ética periodística nos, digamos que nos impone esta necesidad de luchar contra las grandes calamidades en el mundo, incluidas las guerras, las invasiones, el hambre, la pobreza. Y el fascismo, esos medios de comunicación no lo hacen, Presidenta. Entonces, preguntarle también su opinión al respecto. Tiene razón. Y digamos, la manipulación de las redes sociales, porque toda esta construcción de bots y de algunos comunicadores de las redes que influyen y que una vez que salen ellos se activa automáticamente y no de manera orgánica con personas, sino principalmente con bots, con cuentas falsas manejadas por una persona, miles de cuentas falsas. Esta andanada en contra de uno u otro. Por eso es muy importante la mañanera, por eso es muy importante que haya medios alternativos como ustedes. Muy importante, porque si no, serían unos cuantos medios quienes dominarían la información. Tiene que haber
otras alternativas de comunicación y de esos medios el derecho a la información, que en el caso de México está establecido en la Constitución. Miren, les voy a poner un ejemplo que me parece importante del Reforma de ayer. Miren fíjense. Porque desde mi perspectiva es una manipulación y les voy a mostrar por qué. Esta es la página 3 del Reforma de ayer. Entonces dicen, acusan que Maduro operó desde México. Más allá de si es cierto o no esto, que se basa en un documento de Estados Unidos, fíjense las fotografías que ponen al presidente López Obrador, pero vamos a leer la nota. Entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, habría coordinado operaciones vinculadas con el narcotráfico desde México. Más allá de si esto es cierto o no, ¿qué tienen que ver las fotografías con la nota? O sea, este es el periodo de Calderón. Toda la nota tiene que ver con el 2006, el 2008, por acá habla del 2013. ¿Evoluciona acaso desde el 2011, 1999? Bueno, ¿dónde está Calderón aquí en la foto con Hugo Chávez? Y repito, no estoy acusando, porque no conozco la fuente de la información, más allá de si esto es cierto o no. ¿Cómo hablan del 2006 y el 2008, pero usan otras fotografías? Que por cierto, tampoco se conoce lo que se hizo en el periodo del presidente López Obrador con relación a Venezuela. En México hubo conversaciones donde también participó Estados Unidos entre la oposición venezolana y el equipo del presidente Maduro. Incluso hubo opositores que se resguardaron en la Embajada de México en Venezuela. Hay una historia larga desde 2019. Pero esta idea, primero de la calificación de Maduro, pero más allá de eso, esta búsqueda de querer, esto que ha dicho la oposición siempre, México va hacia Venezuela. Que en realidad pues es un Estado soberano. Entonces es muy importante la información. Como ciudadanos también tenemos que buscar la información veraz y los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Ahora en la nueva ley de comunicaciones viene el derecho de las audiencias y pedí ahora a Pepe Merino y a la nueva comisionada del órgano, ya no es el IFETEL, ya no me acuerdo exactamente su nombre, que tienen, porque eso está en la ley, que tiene que regularse en particular en México el tema del derecho a las audiencias. ¿Cómo se va a garantizar el derecho de las audiencias en los medios de comunicación? Para garantizar lo que está en la Constitución, que es el derecho a la información y no a la construcción de una supuesta verdad cuando muchas veces está manipulada. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos a ver. ¿Quién más? A ver, la compañera de Veracruz. Muchas gracias, presidenta. Soy Olga Ojeda Lajut, corresponsal de Diario del Istmo, Imagen de Veracruz, del Corporativo Imagen del Golfo. Primero que nada, feliz año para todos.
Aprovechando que se presentó hoy toda esta inversión social en los programas del bienestar, quiero comentarle un tema que está sucediendo en el sur de Veracruz, específicamente en Coatzacoalcos. Es un problema silencioso entre adultos mayores que están beneficiados con el programa de la pensión para el bienestar. Estos están siendo víctimas de abuso económico y lo peor de todo por parte de sus propias familias. Muchos de ellos debido a limitaciones físicas o falta de movilidad, pues confían en parientes para retirar el apoyo económico, pero pues terminan recibiendo el dinero incompleto o en algunos casos pues nada. Entonces, mi pregunta es la siguiente: quisiera saber si el programa de pensión para adultos mayores tiene contemplado algún candado de seguridad o si se ha visto este tema en otras regiones. No sé si nos puedan compartir. Gracias. Primero que nada hay que decir que las familias en México pues, protegemos mayoritariamente a nuestros adultos mayores. Todos desde niños recordamos pues, la casa de nuestros abuelos o nuestras abuelas, y esto es lo que hace que nuestras familias en México sean muy unidas. Y hay casos, como lo menciona, donde adultos mayores, sobre todo quienes ya tienen falta de movilidad, pues dependen de sus familias. Con el programa de salud Casa por Casa, que estamos yéndolos a visitar, pues hemos encontrado casos difíciles y los hemos atendido en materia de salud, pero también tenemos una mesa con los estados donde estamos apoyándonos también con ellos para las personas en situación de abandono, que puedan los DIF de los estados entrar a apoyarlos, porque además está en las facultades de ellos. Pero también nuestras servidoras y servidores de la nación, pues vamos adoptando en la vida de los hechos a estos adultos mayores, donde también nos percatamos que hay estos abusos. Las tarjetas de bienestar y en general el programa ya tienen los candados de seguridad. Si el adulto mayor le entrega la tarjeta a un familiar, pues los candados, digamos, están, pero dependemos también que quien auxilia a los adultos mayores pues tengan toda la buena voluntad de apoyarlos. Entonces, primero, pues un llamado a que estos recursos son para ellos. Se hace un esfuerzo muy importante para que los programas tengan los recursos y nuestra presidenta está cumpliendo en todos los sentidos con la Constitución, pero en la convicción de trabajar por el bienestar de la gente. Y aquí tenemos todos que cuidarlos. Y los servidores y servidoras de la nación tienen una zona de trabajo ya asignada y ya con este programa de salud Casa por Casa, que ha sido muy importante y hemos rescatado a muchas personas, ya vamos detectando estos casos y vamos estando atentos con ellos. Creo que la cercanía nuestra con quien pueda tener esta situación será el mayor apoyo que podamos brindar. Muchas gracias. Por otro lado, presidenta, bueno, el siguiente tema es un problema de acceso al agua que nos ha estado llegando, pero tiene que ver con el municipio de Higuera Blanca. Esto es en Nayarit. Como usted sabe, pues es un área que se está desarrollando mucho. Se encuentra entre Punta Mita y Sayulita, en Nayarit, en donde el agua la tienen acaparada entre unos cuantos privados, dejando a los nuevos desarrolladores y a la población en general sin la posibilidad de acceder a nuevos permisos, y el municipio no ha tenido la intención de resolver el problema. De hecho, este es el caso de un nuevo desarrollador que desde hace más de un año entregó toda la documentación a Conagua. En este momento les dijeron que sí había agua, pero que hasta el día de hoy pues no han obtenido respuesta por parte de dicha dependencia. Entonces, pues esto para garantizarles el derecho del agua. La pregunta es, ¿qué deben hacer para tener acceso al agua de manera legal? No porque a falta del servicio muchas personas optan por hacer pozos de manera clandestina. Que se acerquen a Conagua, danos el dato. ¿Nuevamente? Y sí. Sí, porque creo que ya desde hace un año entregaron todo a Conagua, pero ok. Sí, que se acerquen ahí a la delegación de Conagua de Nayarit, dices, ¿verdad? Sí.
Y si no, si nos das los datos, los buscamos. Claro, claro que sí. Gracias. Finalmente, Presidenta, me regreso a Veracruz para comentarle que pues desde hace varios meses habitantes de distintos puntos de Veracruz, me estoy refiriendo al puerto de Veracruz, Jalapa, la región sur y Tuxpan, en la zona más del norte, se han manifestado en la capital, donde han denunciado a los medios de comunicación la falta de entrega de las escrituras de INSUS. Y bueno, y señalan a José Daniel Magallanes Galaviz, quien es el representante en el Estado, por su falta de interés y compromiso, ya que desde el año 2023 se firmaron los acuerdos de liberación de subsidios y hasta el momento no han recibido los documentos que les darán las certezas jurídicas sobre sus predios. Incluso hay algunos casos que datan desde el 2016 y 2017. Dicen que han intentado obtener respuesta de la delegación estatal en esta dependencia del gobierno federal en la capital veracruzana sin encontrar respuesta a su petición, por lo que ya se encuentran preocupados. Primero que nada, bueno, hay un grupo de afectados que denuncian que cuando llegan las escrituras, después de una larga espera, los documentos se quedan resguardados en la delegación estatal, es decir, no llegan directamente a la gente por parte de las subdelegaciones o los módulos de los municipios, ocasionando que adultos mayores o gente de escasos recursos tienen que buscar una cita en oficinas estatales para que el representante le entregue sus escrituras. Primero que nada, le quiero preguntar si usted está enterada de esta problemática y si es el caso, si nos podría compartir por qué se están dando estos atrasos tan extensos por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable o algún mensaje que le pudiera dar a los afectados por esta situación que los mantiene muy inquietos, le digo, en varias regiones del estado de Veracruz. Pásanos también el dato, no tenía conocimiento y le pedimos a Edna Vega que nos ayude a darle seguimiento. Muchísimas gracias. Presidenta, y feliz año nuevamente. Igualmente, gracias. ¿Quién más por acá? A ver, refinería. Gracias, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle, ayer estuvo en la refinería de Tula, ¿cuál es la importancia de esta refinería y por qué es importante rescatar la refinación? Pues recordemos que en 2013, con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, bajó la refinación, incluso se dejó de invertir en Pemex Refinación. ¿Cómo en su gobierno se está recuperando la refinación? Y también, ¿qué impacto tienen las economías de los mexicanos y mexicanas? Durante todo el periodo neoliberal, uno de los objetivos fue desmantelar Pemex, por varias razones. Una, por razones ideológicas, porque quien nos gobernaba tenía la visión neoliberal de que lo público y las empresas estratégicas del Estado no tenían sentido, debían privatizarse. De hecho, privatizaron prácticamente todas las empresas. Si no se privatizó Pemex y CFE, es en parte por el pueblo de México, por los trabajadores, y en particular en Pemex, pues porque de ahí metían la mano también para sacar muchos recursos de manera ilegal, con mucha corrupción. Pero el objetivo era desmantelar. En el caso de Pemex avanzaron mucho, la verdad, porque privatizaron muchos de los servicios dentro de Pemex, dejando a un lado los trabajadores, contratando muchas empresas. Y segundo, decidieron que había que enfocarse solamente en la producción. El petróleo tienes que refinarlo para usarlo. El petróleo crudo, pues en realidad no se puede usar, ni en los vehículos, ni para la producción de electricidad. Tiene que refinarse para poder sacar gasolina, diésel, turbocinas, y prácticamente abandonaron la refinación. México tiene o tenía hasta hace un tiempo 6 refinerías. Ahora con Deer Park, que es completamente de Pemex, que está en Texas, es una 7ª, y la 8ª es la refinería Olmeca, la de Dos Bocas. Cuando llega el presidente López Obrador, la refinería de Tula prácticamente estaba parada. Entonces era la idea de sacar petróleo, exportarlo e importar gasolinas.
Decían que había que conseguir gasolina donde fuera más barato, que no tenía sentido que nosotros refináramos el petróleo, que Pemex perdía muchísimo dinero en la refinación. Esa era la cantaleta. Aquí ya hemos mostrado cómo durante todo el periodo, particularmente del 2006 al 2018, entre Calderón y Peña, endeudaron a Pemex y sin embargo se redujo la producción de petróleo y se redujo la producción de petrolíferos. Entonces su objetivo siempre fue desmantelar Pemex y además con escándalos de corrupción diversos que pasaron por Pemex, que en otra ocasión podemos hablar con más detalle de ellos. Desde que llega el presidente López Obrador, el objetivo es recuperar Pemex. Hay quien piensa, por el tema del cambio climático, que no debería invertirse ya nada en petróleo. ¿Cuál es nuestra visión? Una cuota máxima de producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios, la producción de petrolíferos y todo lo demás de crecimiento de la energía que se base principalmente en los recursos renovables, que es lo que estamos haciendo ahora, sobre todo para la producción de electricidad. Entonces, desde que llega el presidente López Obrador hay una visión distinta de recuperar Pemex y él destina muchos recursos a la refinación, no solamente a la producción, sino a la refinación. Se hace la refinería Olmeca, que decían que no iba a funcionar y hoy está produciendo 300,000 barriles diarios, e invierte en las 6 refinerías que prácticamente estaban abandonadas y se compra Deer Park. ¿Con qué objetivo? Dejar de importar gasolinas y producir en México los petrolíferos que necesita el país. Entonces, hoy estamos produciendo prácticamente el 80% de lo que consumimos. En el 2018 era el 30%, hoy ya estamos al 80%. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó la refinería Olmeca y en particular en las refinerías de Tula y Salina Cruz se hizo una inversión muy importante en lo que se llaman plantas coquizadoras, porque esas refinerías, como se construyeron hace tiempo, entre otras cosas producían un combustible que se llama combustóleo, que se usa todavía en algunas plantas para generar electricidad, pero ese es un combustible muy sucio, porque no solamente por cambio climático, sino que tiene mucho azufre, entonces emite muchas emisiones. Entonces ahora esas refinerías producen más gasolina, ya no producen combustóleo y se queda un combustible de menos calidad, que es el coque, que se quema principalmente en las cementeras. Entonces, ayer en Tula a lo que fuimos fue a ver que en efecto ya está funcionando prácticamente al 100 la coquizadora y se está instalando una desulfuradora para que la gasolina tenga menos azufre y emita menos contaminantes. Entonces, es una inversión muy importante y la soberanía energética pues representa soberanía nacional. Si nosotros producimos nuestros propios combustibles, pues dependemos menos del exterior. Hoy dependemos mucho, ya no tanto de las gasolinas, pero sí del gas natural. Y está trabajando Pemex de manera muy intensa para ver cómo producir más gas natural en México, porque prácticamente el 90% de lo que consumimos viene de Texas. Entonces, es una parte donde tenemos que avanzar en nuestro sexenio, en ir disminuyendo, no totalmente, pero sí en una manera importante la dependencia del gas. Antes de finalizar con el tema, Presidenta, sí preguntarle si posteriormente Pemex nos puede dar el dato, o usted, pues la comparativa de cuánto se importaba después de la reforma energética y ahora. Pues de gasolinas prácticamente nada más producíamos el 30% de lo que consumimos. Hoy estamos produciendo el 80% y la idea es que crezca. Muchas gracias, Presidenta. También preguntarle sobre su propuesta que acaba de reafirmar, porque ya la había hecho en el G20 el año pasado y en el G7, en estas cumbres, sobre una integración económica
de todo el continente, respetando, por supuesto, las soberanías de todas las naciones. Preguntarle si va a acelerar esta cumbre que ya había propuesto el año anterior, si la va a platicar con el presidente Donald Trump, cómo la va a promover ante este contexto tan, pues, con muchos conflictos en la región, presidente. Habíamos planteado en esa reunión en Honduras de CELAC la realización de una cumbre, le llamamos, para el desarrollo económico con bienestar. Estamos justo cerrando el año, hablamos con el equipo, pues todo el gabinete, de ver si desarrollamos esta cumbre invitando a países y también invitando a economistas con una visión del bienestar de todo el mundo. Estamos trabajando en ello, yo espero que podamos tener ya pronto una propuesta para informárselas a todos, porque también esta visión de que solo el crecimiento económico es suficiente y que no se requiere la distribución de la riqueza, porque algún día llegará al que menos tiene, no estamos nosotros de acuerdo con ello. México, si algo ha demostrado, es que con los aumentos salariales y con los programas de bienestar, lo que ha habido pues es distribución de la riqueza. Por eso hay la disminución en el número de personas en pobreza y disminución de las desigualdades. Por último, si me permite, presidenta, preguntarle al secretario de Educación, Mario Delgado, sobre más detalles de la beca Rita Cetina, que ya se va a ampliar pues a las primarias, si nos puede dar más detalles. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta. Con lo que presentó Julio, la beca Rita Cetina inicia en el 2025 como una beca universal para estudiantes de secundaria. Ya se llegó a 5.6 millones de estudiantes y como lo planteó la presidenta, esta beca iba a llegar a todas y todos los estudiantes de educación primaria. Ya toca en este 2026, de primero a sexto año, un apoyo de 2.500 pesos anuales. Inician las asambleas para informar a todas y todos los padres de familias a partir del 1 de febrero. Y quisiera destacar la gráfica que se presentó del incremento en el número de becarios, cómo ha venido creciendo en estos 7 años y va a llegar pues a una cifra récord en el 2026 de más de 22 millones de becarios. Y ello se va a lograr que los estudiantes en México desde primaria tengan un acompañamiento primaria, secundaria, media superior y superior. Es, yo creo que un caso único en el mundo donde se tienen tantos millones de becarios, pero cómo desde el principio de que entran los niños, las niñas a la educación pública, tienen el acompañamiento del Estado mexicano. Esto es la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, como el corazón de la transformación es la educación y es los apoyos que van a tener con la beca Rita Cetina. Muchas gracias, presidente. A ver, la última. Vamos por acá, a ver, ¿quién más? A ver, la compañera de allá de Sonora y ya. Con eso cerramos y nos vemos mañana. Ah, no, viene Humanismo Mexicano, José Alfonso. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Feliz año para todos. Preguntarle, presidenta, ayer dijo pues que la invasión de Estados Unidos no es una opción. Ahorita pues usted acaba de decir que no cree que ni siquiera lo estén tomando en serio en Estados Unidos invadir a México. Hay quienes sí, quienes no. Hay quienes sí lo creen, pero no creo que se vaya a dar. No ve,
más allá de la forma de comunicar del presidente Donald Trump, a la que usted siempre se ha manifestado y ha puntualizado, ¿no ve un riesgo por más mínimo en estas declaraciones del presidente para México? No, si no hubiera comunicación de ningún tipo, si no tuviéramos colaboración, si hubiera referido el propio secretario Rubio, la propia vocera del gobierno de los Estados Unidos, el propio presidente Trump, a la buena relación que tenemos y a la coordinación que hay, pues a lo mejor si no hubiera ninguna comunicación, pues estaríamos preocupados, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que estemos cruzados de brazos, pues. Hay comunicación, hay coordinación y lo vamos a defender siempre por muchas razones. Primero, porque no resuelve nada. Cualquier intervención que se hiciera no resolvería nada. Y se lo hacemos saber al gobierno de Estados Unidos. Y segundo, por un asunto de principios. México defiende su soberanía y su territorialidad. Con todo, y así lo vamos a defender. Y eso es el gobierno y su pueblo, el pueblo. El pueblo de México defiende la soberanía. Son muy pocos los que están de acuerdo con una intervención. Y no solamente no ayuda, ¿qué es esta idea de que a quién van a bombardear o qué? Además lo que implicaría, pero además la soberanía se defiende, eso está por encima de todo, es nuestro principio y así deberían actuar todos los mexicanos. Pues se equivocan los que creen que llamando al extranjero van a resolver algún problema en el país. La última vez que hubo una intervención se llevaron la mitad del territorio. Entonces, no, la intervención no es opción, es la colaboración y la coordinación sin subordinación y entre iguales. Esa siempre va a ser nuestra posición. La hemos manifestado y hay mucha comunicación con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de comercio. Hay mucha comunicación y va a seguir habiendo comunicación. Gracias, presidenta. En otro tema, bueno, en el tema del gusano barrenador, en estos días, pues aparecieron dos casos nuevos en el Estado de México, uno en el Estado de México y otro pues en el estado norteño de Tamaulipas. Preguntarle si luego de estos dos casos ha habido alguna comunicación con las autoridades sanitarias de Estados Unidos sobre el tema, si ha habido algún avance sobre la reapertura de la frontera. También comentarle, el Consejo Agropecuario, Nacional Agropecuario dio a conocer que por el cierre de la frontera a la importación de ganado se dejaron de percibir más o menos 2,000 millones de dólares. Ellos nos compartieron pues una tabla donde venía pues sí el bajón bastante importante de la entrada de divisas por lo del cierre. Preguntarle qué opina de ello y también si podría actualizarnos cuánto se ha otorgado a los estados, a los ganaderos de los estados que han sido más afectados por el cierre de la frontera de recursos públicos para el apoyo. Sí, no lo tengo aquí, no lo traes, ¿verdad? Lo de ganadería, lo del apoyo a Sonora, Durango y Coahuila. Aquí está, ándale, ahora sí, rapidísimo fue. Un aplauso a Belmont porque ahora sí hasta me ganó. Yo pensé que era de otro tema y ya estabas con esto. Sonora, 831 millones de pesos. No se les ha dado todo, va por partes. Coahuila, 150 millones de pesos y Durango, 700 millones de pesos. Total es 2,181 millones de pesos de apoyo para la producción de carne en México, de alta calidad. Y sobre si ha habido algún acercamiento nuevo después de los dos casos nuevos. En estos días no ha habido un acercamiento nuevo. Evidentemente el tema del gusano barrenador, por supuesto que tiene que ver con la exportación de ganado, pero nos interesa mucho pues que no haya la propagación de esta plaga en nuestro país.
Y el objetivo pues es acelerar, no el objetivo, sino lo que se está haciendo, esta planta productora de moscas en el sur del país, porque es finalmente lo que nos va a ayudar a contener esta plaga. Entonces, si gustan, le pedimos a Julio Verdeguer que pueda venir a informar. Muchas gracias, presidenta. Ya por último, sobre pues el fin de la regularización de autos chocolate, pues esto, por ejemplo, Baja California es uno de los estados en donde pues era muy importante. Tiene que ver, va a emitir, no sé si lo emitió la Secretaría de Hacienda, el comunicado. Digamos que se cumplió el objetivo con lo que se había planteado cuando lo hizo el presidente López Obrador. Y de hecho se estaba importando de más, ya un poco fuera incluso del propio acuerdo. De todas maneras, sigue el apoyo para quien quiera importar autos. Vamos a pedirle a Secretaría de Hacienda, yo me comprometí a que esta semana pudiera venir para explicar todos los detalles y economía, ¿no?, relacionados con, digamos que culminó el programa, incluso nosotros lo alargamos un año más, pero culminó ese programa porque cumplió su objetivo. Presidenta, ¿habrá algún plan de apoyo de recursos para estas entidades que recibían dinero pues de la regularización de los autos chocolates? Vamos a presentar también un programa, es para las carreteras federales, ¿no?, de repavimentación para las carreteras federales. Y estamos en contacto con los estados. Este año están recibiendo más recursos, porque cuando hay incremento en los ingresos, pues hay también incremento en los recursos que reciben los estados. Muchas gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias. Vamos con Humanismo Mexicano. Perdón, Gracias. Con su permiso, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días, secretarios, subsecretarios. El día de hoy vamos a hablar de un personaje fundamental en la historia del humanismo mexicano y particularmente del humanismo y el liberalismo en Yucatán. Nos referimos a Felipe Carrillo Puerto, que ustedes recordarán que hace un par de años se conmemoró el año de Felipe Carrillo Puerto como mártir de el cruento asesinato al que fue sometido por parte de los de la Huertista. Hablar de Felipe Carrillo Puerto es hablar de un personaje que heredó, con toda su familia, un principio de federalismo fundamental. No olvidemos nosotros que en 1841 Yucatán se independiza de México porque se aplican las leyes centralistas. Se pierde el concepto de la Federación Mexicana y Yucatán es uno de los estados de la República que está en contra de Santa Anna, en contra de Bustamante, sobre esta pérdida de la República Federal que fue concebida desde 1824. Eso permitió tener una constitución a Yucatán de avanzada, en donde la educación era secular, es decir, laica. La educación era científica y la educación era obligatoria y gratuita para todos los habitantes de Yucatán. Eso permitió a la familia Carrillo Puerto conocer un sistema pedagógico educativo de avanzada en donde Rita Cetina y Eligio Ancona, entre otros, van a participar activamente. Él fue también periodista, como muchos de ustedes lo saben. Él fue el fundador de El Heraldo de Motul, pero qué mejor que ver la cápsula que hemos preparado sobre este personaje tan importante para la historia moderna de México. Cuando tomó posesión como gobernador de Yucatán el 1 de febrero de 1923, Felipe Carrillo Puerto dio su discurso inaugural en maya. No era raro, desde niño aprendió la lengua de su tierra. En ella conoció las injusticias y las vejaciones, las duras condiciones de vida y de trabajo de campesinos que vivían explotados en condiciones de semiesclavitud. Un agravio tras otro. Inquieto desde joven, Carrillo Puerto prometió luchar por las libertades y los derechos de su pueblo.
Aunque apenas estudió la primaria, fue campesino, comerciante, carpintero. Además de llevar los quintos a la casa, Carrillo tuvo una muy sólida formación autodidacta. Leía literatura, filosofía, economía política y teóricos del socialismo. También aprendió música, acrobacia y conducción de ferrocarril. Pero sobre todo, Felipe aprendió a quejarse, a luchar, a soñar una única y muy pequeña utopía en el mundo real. Apenas a los 18 fue encarcelado por encabezar las protestas de la comunidad de Cachata con los hacendados de Zununcán. Fue síndico y regidor de Motul, donde chocó con los hacendados al defender los derechos del pueblo maya. Dirigió el Heraldo de Motul, donde denunció los abusos y atropellos de la casta divina, lo que le valió un nuevo encarcelamiento en 1907. Fue parte del maderismo y fue apresado nuevamente. Al salir libre, se dirigió al estado de Morelos para apoyar la revolución campesina de Emiliano Zapata. Contribuyó en la reforma agraria zapatista y fue nombrado coronel del Ejército Libertador del Sur. Ese tiempo le demostró que un mundo mejor era posible. En 1915 regresó a Yucatán, donde conocería a Salvador Alvarado. En 1918 fue gobernador interino durante 42 días en los que impulsó una avanzada ley laboral que garantizaba el derecho de huelga sin la necesidad de arbitraje, así como la semana laboral de 40 horas. En 1919 se unió al Plan de Agua Prieta y apoyó la candidatura de Álvaro Obregón a la presidencia. Cuando llegó a la gubernatura de Yucatán, llevó a cabo una importante reforma agraria, impulsó los derechos políticos de las mujeres. Ahí fueron elegidas las primeras diputadas de nuestra historia: Beatriz Peniche, Raquel Cid, Elvia Carrillo Puerto, pionera del feminismo mexicano. Promovió leyes en favor de las y los trabajadores, de los inquilinos. Impulsó la educación, combatió el alcoholismo y el fanatismo religioso. Promovió la lengua maya, creó cooperativas de producción y consumo. Pero los derechos son enemigos de los conservadores. En 1923, los seguidores de Adolfo de la Huerta, que se había levantado en armas contra el gobierno de Obregón, atacaron la utopía yucateca. Detuvieron al gobernador y el 3 de enero de 1924 lo asesinaron. Pero el legado de Felipe Carrillo Puerto vive 100 años después, porque la justicia no pasa de moda, porque la lucha no se agota, porque fue semilla del humanismo mexicano. Concluyo diciendo que, siendo diputado federal en 1920, tradujo la Constitución de 1917 al maya, de manera tal de poder difundir los derechos de los mayas como derechos de los mexicanos. Gracias. Presidenta, ¿a dónde va este fin de semana? Vamos a Morelos. Todavía estamos en Morelos y Guerrero y todavía estamos definiendo el tercer estado. ¿Y habrá posibilidad de que pueda usted compartir el calendario de las conferencias que se harán jueves y viernes, o sea, los próximos? Sí, cómo no, con todo gusto. Sí, tenemos las conferencias donde van a ser, lo que todavía no tenemos es el sábado y domingo, a dónde vamos a ir, pero con gusto se las compartimos. Gracias, buen día.